Ok, jóvenes. Entonces, bueno, todos sabemos que estamos comenzando, ¿verdad? Entonces, ahorita solamente voy a dar algunas definiciones. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las hipótesis, que es la primera parte de lo que es el temario del programa. Eh, bueno, ¿alguien me podría indicar qué representa una hipótesis? ¿O cuál es la idea que se le viene en mente, ¿verdad? Al escuchar lo que es la palabra hipótesis de inicio. Vamos a ver. No hay que pelearse también, ¿verdad? Por la participación, si hay espacio para todos. Carlos. Bueno, para mí una hipótesis sería como una idea no confirmada aún. Sí, se podría decir de que, bueno, en el caso de una idea, usted sabe que tenemos una serie de ideas, algunas de ellas posiblemente no sean hipótesis, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que usted trata de decir, ¿verdad? Pero necesitamos ser un poco más explícito en el sentido de darle un poquito más de claridad, digamos, a lo que es en sí la definición de lo que es hipótesis, ¿verdad? Con la participación de ustedes perfectamente podemos determinar lo que representa una hipótesis. ¿Ustedes consideran de que una hipótesis será equivalente a decir una afirmación de algo? Podría ser verosímil, cierto y falso al mismo tiempo. Ok. Cierto y falso al mismo tiempo. Pero en vez de afirmación podemos buscar otra palabra, ¿verdad? Porque estamos hablando, si nosotros afirmamos, estamos diciendo de que es cierto. Entonces no podríamos considerar la palabra afirmación, ¿verdad? Porque no representaría una hipótesis. Lo que es verdadero y falso sí podría entrar, ¿verdad? En ese sentido, porque hay que comprobar. Pero ¿qué es lo que podemos comprobar? ¿Qué es lo que podemos comprobar? Vamos a ver. Los datos. ¿Cómo dice? Los datos. Ok, sí, pero ese dato representa algo, ¿sí? Por ejemplo, ese dato puede ser un parámetro de la población, ¿verdad? La edad media de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Puede representar también lo que es el promedio de los estudiantes, de las calificaciones de la asignatura análisis cuantitativo 2. Puede representar también el promedio de los ingresos salariales de las personas que trabajan en la maquila, por ejemplo, puede ser datos, ¿verdad? Sí. Si yo digo, por ejemplo, el promedio de los ingresos de los empleados de la construcción es de 10,000 empiras mensuales, ¿consideran ustedes que ese enunciado es una hipótesis o no? ¿Qué opinan ustedes? El promedio de los salarios de los empleados de la construcción es de 10,000 empiras. ¿Será cierto o será falso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, habría que comprobarlo, licenciado. No, realmente yo no lo sé. Ok, hay que comprobarlo. Entonces, a ese enunciado que yo les acabo de que yo acabo de mencionar, ¿cómo le podríamos llamar? Una suposición de algo. Exacto. Usted lo dijo, ¿verdad? Realmente lo que es una hipótesis representa un supuesto de algo, ¿verdad? Que hay que comprobar. Eso es un supuesto. Es un enunciado también, lo podemos llamar así, de esa manera. Pero si decimos nosotros una idea, bueno, nosotros tenemos cualquier cantidad de ideas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una idea podría ser generar un negocio para mejorar los ingresos, pero solamente es una idea, ¿verdad? No lo podemos llevarlo también a una hipótesis, ¿verdad? Convertirlo en una hipótesis
pero tendríamos que generar un enunciado, ¿verdad? Podemos decir ahí de que en base a esa idea, nosotros podemos indicar de que la generación de un nuevo negocio mejorará los ingresos de la empresa. Esa es una hipótesis, pero que proviene de una idea, ¿verdad? Algunas ideas no son hipótesis y otras generan hipótesis o generan enunciados o supuestos, ¿verdad? Que están sujetos a comprobación. Entonces, la primera parte del programa, bueno, una buena parte del programa de la clase de análisis cuantitativo 2 tiene que ver con lo que es las pruebas, ¿verdad? De esos enunciados, supuestos o hipótesis, ¿verdad? Para determinar si los mismos son verdaderos o son falsos. Una hipótesis puede ser el promedio de la edad de los estudiantes de la Universidad Nacional de 25 años, ¿ok? Pero hasta este momento lo tenemos como un supuesto, ¿verdad? O como una hipótesis. Hay que comprobar, como dice su compañero, porque puede ser verdadero o falso. Y para la comprobación se efectúa, se podría decir, un proceso en el cual nos lleva a nosotros a concluir al final, ¿verdad? Si la hipótesis es verdadera o es falsa. Otras palabras, si el promedio de la edad de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es igual a 25 años, les dije, ¿verdad? ¿O no? Entonces, de inicio, lo primero que nosotros hacemos es generar ese enunciado, ¿verdad? Nosotros queremos comprobar algo, ¿sí? Ese enunciado se le llama hipótesis. Uno de los objetivos del tema es aprender cómo usar las muestras para decidir si una población posee una característica dada, comprender los dos tipos de errores posibles que se producen al probar las hipótesis, aprender cuándo usar pruebas de una cola y cuándo pruebas de 2 colas, aprender el proceso de 5 pasos para probar hipótesis, aprender cómo y cuándo usar la distribución TI normal para probar hipótesis sobre media y proporciones de población. Ok, la primera parte tiene que ver, jóvenes, con lo que es la prueba de hipótesis para la media de una población. Por lo tanto, nosotros se podría decir, a determinar si el parámetro dado de una población es verdadero o no. Cuando hablamos del parámetro de una población, nos referimos a la media de la población, a la desviación estándar de la población, a la varianza de la población, ¿verdad? No estamos refiriendo a valores característicos de una población, parámetros de una población. Eso lo miramos en análisis 1. Y cuando hablamos de una muestra, nos referimos a estadísticos, ¿verdad? Si nosotros calculamos lo que es la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra, la varianza de la muestra, una proporción de una muestra, sí, esos son estadísticos. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia, ahí tenemos, mejor dicho, la diferencia entre lo que es parámetro y estadístico, ¿verdad? Parámetro relacionado con lo que es la población y estadístico relacionado con lo que es la muestra. Esto es muy importante tenerlo claro porque cuando nosotros estamos efectuando ejercicios de prueba de hipótesis, debemos de fijarnos en primer lugar si los datos provienen de una población o una muestra. Si provienen de una población, entonces vamos a efectuar una prueba de hipótesis para determinar si el parámetro calculado en base a los datos de la población, ¿verdad? El parámetro es verdadero o falso. De nuevo, un parámetro puede ser la media de la población, por ejemplo, la media de la población de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es de 25 años. Como es de la población, posiblemente ese dato nosotros lo obtuvimos de la oficina de registro, ¿verdad? Porque es un dato relacionado con un censo de todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Pero si hablamos de una muestra,
entonces ya no consideramos la población, es una parte de la población. Generalmente efectuamos pruebas de hipótesis para determinar si el parámetro de una población es un valor verdadero o falso. ¿Sí? Los ingresos de los empleados de la construcción de toda Honduras es igual a 10,000 lempiras. ¿Ok? Es un parámetro que hay que comprobar. El promedio de todos los empleados de la construcción. ¿Ok? Ahora bien, para efectuar lo que es la prueba de hipótesis, cuyo objetivo en sí es determinar la veracidad, ¿verdad? O no, de un parámetro de una población. Bueno, en este caso, en la primera parte de lo que es el programa, es desarrollar lo que es la prueba de hipótesis, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros para ello tomar una muestra. Con la muestra nosotros podemos trabajar y después, en base al resultado del proceso, ¿verdad? Podemos indicar de que en efecto es verdadero o no lo que es el valor del parámetro. Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es determinar cuál es el parámetro al cual nosotros vamos a analizar su veracidad. ¿Ok? Los parámetros los vamos a relacionar con una hipótesis, que sería la hipótesis inicial. Por ejemplo, si en un problema usáramos un valor hipotético de una media de la población, el símbolo sería, si ustedes se fijan, en la presentación tenemos H sub 0. H sub 0 va a representar la hipótesis inicial, o el supuesto inicial, o el enunciado inicial. ¿Sí? Se le llama hipótesis nula. Se le llama hipótesis nula, pero la palabra nula no tiene que... La palabra nula no tiene que ver con que esté nulo, que sea mala la hipótesis, nada que ver, sino por cuestiones históricas, ¿verdad? Se quería ver si un medicamento daba resultado o no. Entonces la primera hipótesis que se tenía en base al conocimiento de que medicamentos anteriores aplicados no daban ningún resultado era de que el efecto que iba a ocasionar la aplicación del medicamento iba a ser nulo. Era la primera hipótesis que tenía. Sí, y de ahí viene lo que es la palabra nula, pero no tiene que ver de que sea nulo o que esté mala la hipótesis. Simplemente se le llama así, ¿verdad? Y se indica o se denota, como ustedes pueden ver, con lo que es una palabra, con una letra, su índice 0. H sub 0. ¿Ok? Que indica hipótesis nula, o usted puede llamarle hipótesis 1 o H1, ¿verdad? H representa hipótesis, ¿ok? Entonces vamos a tener de que en primer lugar nosotros tenemos H sub 0, queremos por ejemplo, 200 libras de resistencia a algún material, $200, por ejemplo, de los costos incurridos, digamos, en un hogar semanalmente. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es denotar lo que es la hipótesis nula, escribiéndole de esa manera, ¿verdad? El promedio, que representa lo que es el parámetro de la población, igual a un valor determinado. Y se lee la hipótesis nula, es la que la media de la población igual a 200. Pero no solamente el signo igual nosotros podemos especificar o anotar acá. Podemos también vamos a ver si tenemos el...
Podemos también utilizar que sea mayor o igual, por ejemplo, perfectamente. O menor o igual también, perfectamente, menor igual, mayor igual, igual. Generalmente, en la primera hipótesis que nosotros escribimos, va lo que es el símbolo igual. Ok, entonces vamos a generar la primera hipótesis que se llama hipótesis nula. Colocamos lo que es el promedio de la población. Todos sabemos que si hablamos de la población y ese es el promedio, se escribe con la letra mu. ¿Sí? Si nos referimos a lo que es el promedio. En este caso, pero nos podemos referir también a la desviación estándar, nos podemos referir a la varianza o a una proporción, ¿verdad? O a cualquier otro dato también, ¿sí? Relacionado con lo que es la población. Ahora bien, pero si nosotros hemos planteado una hipótesis como un enunciado, de inicio se considera verdadero porque está un poco más relacionado, se podría decir, con los datos ya establecidos en investigaciones anteriores. Por ejemplo, si ustedes le dicen el promedio de la Coca-Cola es igual a, el promedio de la Coca-Cola es igual a 1000 litros, perdón, a 1000 ml o a 1 litro, entonces se supone de que el promedio del volumen, perdón, del envase de la Coca-Cola es igual a 1000 litros, 1000 ml, perdón, o 1 litro, ¿sí? Ok, esa es una hipótesis que hay que comprobar. Pero si viene otra persona e indica de que el promedio es diferente a 200, lo que está haciendo la persona, o a 1000, perdón, lo que está haciendo la persona es generando otra hipótesis. Al generar otra hipótesis, lo que se busca entonces es contrastar la primera hipótesis y por lo tanto generar cierta duda. Y esa duda nos llevaría a nosotros a desarrollar una prueba de hipótesis. Si alguien viene y dice, si alguien nos dice que el promedio, bueno, aquí como que vamos a ver si, aquí está esto. Si alguien nos dice, ok, si alguien nos dice que el promedio, por ejemplo, no es igual, sino es igual a, sino que es diferente a 200, por ejemplo, ¿verdad? 200, cualquier unidad. Entonces lo que está generando esta persona es que es una hipótesis diferente, ¿verdad? Una hipótesis que le vamos a llamar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa o alterna contrasta la hipótesis nula o la hipótesis del que indica el dato que supuestamente es verdadero, ¿sí? Ahora bien, cuando ya tenemos nosotros dos hipótesis, una hipótesis nula y otra alternativa, entonces lo conveniente es comprobar la hipótesis nula. La hipótesis nula está relacionada con lo que ya está establecido, ¿verdad? En el caso, como les decía, la Coca-Cola, el promedio es de 1000 ml. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo porque alguien dijo de que el promedio era diferente a 1000 ml. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que llevar un proceso de prueba de hipótesis. Tenemos dos hipótesis, ¿verdad? De inicio, el primer paso en lo que es el proceso de prueba de hipótesis es plantear la hipótesis nula relacionada con lo ya establecido y la hipótesis alternativa que contrasta la hipótesis nula, ¿verdad? Dice lo contrario. ¿Ok? Alguien podría decir, el promedio de las calificaciones de los estudiantes, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es de 80%. Porque el registro le proporcionó este dato. ¿Ok? Y esta sería la hipótesis nula. H sub 0. Ahora bien, esto ya está establecido, ¿verdad? Está establecido ya con datos que se pueden comprobar, ¿verdad? A través de documentos o, bueno, alguna base de datos. Pero resulta de que
se puede efectuar una investigación para determinar de que el promedio no sea igual al 80%, sino que sea diferente. Ok, perfectamente. Entonces aquí tenemos las dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna o alternativa. Este sería el primer paso que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Ok, entonces, de nuevo, una hipótesis es un enunciado, jóvenes. Un enunciado o un supuesto que hay que comprobar. ¿Sí? Tenemos dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula que está relacionada con lo que ya está establecido, ¿verdad? Con el promedio, se podría decir, de una población o la proporción de una población, o puede ser también con la desviación estándar de una población. Y la hipótesis alternativa o alterna es aquel supuesto o enunciado que contrasta o contradice, ¿verdad?, el primer supuesto o la primera hipótesis. Generalmente, de nuevo, lo que nosotros tratamos de comprobar es un parámetro de la población, ¿verdad? Después vamos a ver de que con muestras podemos encontrar un estadístico, es el promedio de la muestra, pero este estadístico nos va a servir a nosotros para determinar lo que es un valor de prueba, ¿verdad? Que lo vamos a mirar en el proceso, ¿verdad?, de análisis de prueba de hipótesis, para ver si nosotros rechazamos o no lo que es el parámetro. Por ejemplo, en el supermercado tenemos de que la Coca-Cola tiene 1000 ml. Así dice la etiqueta. O sea, en otras palabras, es el promedio de toda la producción, ¿verdad?, de la Coca-Cola. Esta sería la hipótesis nula. Pero viene Juanito y resulta de que Juanito compra una muestra de Coca-Cola, unas 80, digamos, y la mida y saca el promedio es igual a 900 ml. Entonces, aquí Juanito ya sospecha de que el promedio, ¿verdad?, de que el promedio no es, sospecha de que no es este valor. Porque él con una muestra de Coca-Cola encontró que el promedio era de 900 ml. De 900 ml. ¿Sí? Entonces de ahí genera dos hipótesis. Una que va a indicar de que el promedio es igual a 1000 ml y la otra que va a indicar, ¿verdad?, que el promedio es diferente o es menor a 1000 ml. Bueno, jóvenes. Mañana vamos a continuar, bueno, el lunes, ¿verdad? Vamos a comenzar desarrollando lo que es en sí el proceso de prueba de hipótesis. Ahorita lo que me interesaba más que todo era, ¿verdad?, era explicarles lo que representa una hipótesis y que en nuestro proceso de prueba de hipótesis vamos a tener dos tipos de hipótesis, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. A partir de lunes la asistencia es obligatoria, ¿verdad? Es obligatoria empezar a pasar lista y bueno, nos miramos ahí en la universidad, jóvenes. Licenciado. Buenas tardes y gracias por todo. Licenciado, ¿será que me puede brindar un ratito de su tiempo antes de salir de la reunión? Pero Y que no le escucho muy bien. sí me puede brindar un ratito de su tiempo ahorita que los compañeros ya están saliendo. Necesitaba está bien, comentarle sí. algo, sí. Gracias. Gracias, licenciado. Ok. Buenas tardes. Hola. ¿Me escucha, licenciado? Sí, le escucho un poco, pero sí, le escucho, dígame. Ah, ok, sí. Es que